Bienvenidos, hermanos, sean gran gozo y alegría la que Dios nos concede, hermanos, al poder estar acá congregados. Tener acá a mi hermano Antonio, ¿verdad? Que desde la colonia Santa María nos está acompañando, mi hermano. Y qué bueno, nos alegra mucho eso, hermanos. Sí, ¿verdad? Nos da mucha alegría, porque no dudamos que el que ha movido a nuestro hermano para poder estar acá, hermanos, ¿quién ha sido, hermanos? Es nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que pone, dice la palabra de Dios, el querer, como que dice, hermanos, como el hacer, dice, por su buena voluntad. Así que, hermanos, bienvenidos. Vamos a entrar al estudio de esta hermosa mañana, lección número 2, las dos leyes asociadas. Vamos a ver esta lección, hermanos, y esperamos en el Dios de los cielos que sea de mucha bendición y edificación para cada una de nuestras vidas espirituales. Les ruego en el nombre del Señor que hagamos una oración, hermanos, de rodillas, para pedirle al Señor que nos dirija con su Santo Espíritu. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, que vives y permaneces para siempre, delante de ti, Señor, nos arrodillamos, tus hijos, tu pueblo, que por misericordia tuya, Señor, hemos sido llamados tus hijos a través de esa sangre preciosa que tu Hijo Jesucristo derramó en aquella cruz. Gracias te damos, Padre bueno, por permitirnos formar parte de tu iglesia y por, Señor, estar gozando de las bendiciones, de las delicias espirituales, Señor, que tú has dejado para con todos aquellos que se convierten en hijos tuyos. Te agradecemos infinitamente todas las bendiciones que has dado a nuestras vidas, los cuidados que has tenido de cada uno de nosotros, y asimismo te pedimos, Padre bueno, que perdones todas las faltas, todas las ofensas que hayamos cometido delante de ti, los hierros, Señor, que ante ti hayamos causado. Perdónanos, bendito Dios, y permítenos ser gratos delante de ti, porque venimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queriendo, Señor, alabarte, glorificarte, así como también aprender más de tu santa y bendita palabra. Te rogamos, Padre, de que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos asista desde el principio hasta el final, y que así todos, Señor, nos podamos edificar, todos, Señor, nos podamos sentir motivados a poder seguir, Señor, practicando las cosas que tú has dejado escritas en tus santas escrituras. Porque al final, Señor, hay una promesa, hay un galardón, hay un premio para todos aquellos que perseveren en el bien hacer hasta el final, hasta el último día de sus vidas, o hasta cuando tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez. Bendice a todo tu pueblo en general, desde el más pequeño hasta el más grande, pero de manera muy especial, Señor, aquellas personas que nos visitan por primera vez. Seas tú en cada una de sus vidas, tratando, Señor, con ellas a través del mensaje de tu palabra. Que tu palabra, Señor, les sirva como una motivación para que ellos sigan acompañándonos en las reuniones y de esa manera ellos sigan conociendo más acerca de tu voluntad para con sus vidas. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos, por favor, las dos leyes asociadas. Me levantando ahí, por favor. Las dos leyes asociadas es el título, hermanos, que vamos a tener en esta oportunidad. Y para poder dar inicio, hermanos, vamos a preguntar el verso de memoria. ¿Quién se aprendió el verso de memoria de las hermanas? Muy bien. Otra hermana que se vaya aprendiendo, hermana Tita, dígalo. Sí, vamos a ver quién más. Estaban viendo la IVA, por eso que nadie se equivocaba. Vamos a ver, hermana Flor.
Sara. Espérame, una por una, hermana Sara. Muy bien, Dios le pague. Dígame, hermana Carmen. Muy bien, Dios le pague. Hermana Reina. Muy bien, Dios le pague. Hermana Luz, ¿se puso en pie? Diga. Dios le pague. Dígame, hermano. Gracias, Dios le pague. Vamos a ver qué más. ¿Alguna otra hermana que lo haya dicho? Está demasiado fácil que nadie, la hermana, ¿verdad? Dice, porque está facilito, lo estamos diciendo. Diga. Porque has invaliado tu ley, tanto 119, 126. Muy bien. ¿Alguna otra hermana? Dígame. Muy bien. Al revés. Ajá, muy bien. Ya no hay. Vamos a los hermanos. Tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Muy bien. ¿Qué más? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Muy bien. Gracias. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Dios le pague, hermano. Y dígame, hermano Teodoro. Claro, así es. ¿Alguien más? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque ha invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Muy bien, gracias. ¿Ya no hay otro hermano que se vaya a memorizar? ¿Ya no? Muy bien. Tiempo es de actuar, dice aquí, ¿verdad? Oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Eso dice el verso de memoria. Existen dos leyes. ¿Cuál de esas leyes era, o cuál de esas leyes era, hermanos, de esas dos leyes, era a la que el salmista David se refiere cuando dice, tiempo es de actuar, porque han invalidado, dice, tu ley? ¿Cuál de esas dos leyes? ¿Cuáles son esas dos leyes? Porque el título dice, las dos leyes asociadas. ¿Cuáles son esas dos leyes que, hermanos, de las cuales vamos a estar tratando ahora? Hoy vamos a estar hablando, hermanos, de la ley de los 10 mandamientos como aspecto número 1, que tiene, hermanos, características muy bien marcadas, hermanos, para no confundirnos y no errar en nuestra fe, en nuestro Dios. Porque hay personas, hermanos, que piensan que cuando las Santas Escrituras hablan de ley, hermanos, solamente está hablando de una ley. Y la palabra de Dios habla, hermanos, de dos leyes. Una de esas leyes, hermanos, es la ley de los 10 mandamientos, la cual, hermanos, tiene características muy bien marcadas, hermanos, a diferencia de la otra ley, que, hermanos, posteriormente la vamos a ver cuál es. La ley de los 10 mandamientos. Vamos a ver algunas características, hermanos, de esta primera ley. Dice ahí la característica número 1, hermanos, de que es una ley, dice que fue escrita por el dedo de quién, hermanos, por el dedo de Dios. Y dice ahí Éxodo capítulo número 31 y el versículo número 18, que cada uno de nosotros conocemos perfectamente. Ahí dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dice ahí la palabra, 2 tablas de qué dice, hermanos, del testimonio, tablas de piedra, dice, escritas con qué dice, hermanos, con el dedo de Dios. Esa es una de las características, hermanos, que tiene la ley de los 10 mandamientos, escrita con el dedo de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 10, el verso número 4,
e hice una arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como la primera, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y dice ahí la palabra, hermanos, y escribió, dice, en las tablas, dice, conforme a qué dice, hermanos, a la primera. ¿Quién fue el que escribió, hermanos, los 10 mandamientos? ¿Quién fue el que los escribió, hermanos? Fue el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, hermanos, que dice la palabra, hermanos, que fueron dadas, dice, allá en el monte. ¿Cómo se llamaba ese monte, hermanos? En el monte del Sinaí. En el monte del Sinaí. Pero también, hermanos, vamos a ver otra característica. Dice aquí, hermanos, que salió, dice, de la boca de nuestro Dios. Vamos a ver la característica número 2. Salió de la boca de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo número 12, hermanos, la palabra del Señor dice así, Deuteronomio 4, 12 y el verso número 13, dice así, hermanos, y habló Jehová, dice, con vosotros, de en medio de qué dice, hermanos, del fuego, oísteis, ¿el qué dice, hermanos? Su voz, oísteis su voz. Un detalle importante, hermanos, es de que el Dios de los cielos, hermanos, habló y al mismo tiempo escribió, hermanos. Él habla y escribe estos 10 mandamientos, hermanos. Dice, habló Jehová con vosotros, a todo el pueblo, a toda la congregación. Dice, de en medio del fuego oísteis la voz, dice, sus palabras, mas a excepción, dice, de oír la voz, ninguna figura, ¿qué dice? Ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, del cual os mandó, dice, poner por obra, ¿qué dice ahí, hermanos? Los 10 mandamientos, dice, y los escribió, ¿en qué dice? En 2 tablas de piedra. Características muy bien marcadas, hermanos, de los 10 mandamientos. Hemos visto, número 1, que fue escrita por el dedo de Dios. Número 2, hermanos, que salió, ¿de dónde dice ahí, hermanos? De la boca de nuestro Dios. Dios habló, hermanos, a toda la congregación, al pueblo de Dios, hermanos, dictándole y escribiendo, hermanos, estos 10 mandamientos que nosotros, hermanos, encontramos registrados, hermanos, allí en Éxodo capítulo número 20, del verso 3 al versículo número 17, hermanos, y Deuteronomio capítulo 5, del 6 al 21, donde está nuestra lectura bíblica, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a ver otra característica, hermanos, que también señala la santa palabra de Dios respecto a esta ley de los 10 mandamientos. Dice ahí, hermanos, que fueron escritos, dice, en tablas de qué dice, hermanos, en tablas de piedra. Fueron escritos en tablas de piedra. Así dice, hermanos, Éxodo capítulo 31 y el verso número 18, que ya lo leímos, ¿verdad? Moisés dice, y Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dice, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, escritas en tablas de piedra. Es de tomar muy en cuenta, hermanos, estas características y, hermanos, grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, porque al momento de evangelizar, hermanos, ya les mencionaba de que cuando uno, hermanos, uno menciona el término ley, el término de la obediencia a los mandamientos de Dios, hermanos, la persona generaliza y dice, hermanos, que esos mandamientos ya fueron, ¿qué dicen ahí, hermanos? Que ya fueron abolidos, que ya fueron caducados, que ya quedaron sin efecto, hermanos. Pero cuando nosotros sabemos descifrar, hermanos, o sabemos identificar, hermanos, que no solamente existe una ley, sino que existen 2 leyes, hermanos, entonces nosotros fácilmente podemos decirle a la persona, y usted ya sabe que existen 2 leyes. Y la persona muchas veces va a decir, fíjese que no, yo no sé de eso. Porque las personas generalizan, hermano. El término ley lo encierran a todo como en un solo, hermano? Como en un solo tomo, ¿verdad? Como en un solo paquete, hermano, sin hacer diferencia. Que hay una, hermano, la de los 10 mandamientos, que como ya hemos señalado,
fueron escritos por el dedo de Dios. Fueron, hermanos, salidos de la boca de Dios. Y fueron escritos, dice ahí, hermano, en tablas, ¿de qué dice, hermano? En tablas de piedra. Y ahí están las citas bíblicas que ya hemos mencionado, Éxodo 31, 18 y Deuteronomio 10, 3 y 4. Y vamos a ver otra característica número 4. Si quiere vaya anotándolo para que no se le olvide. Hermanos, dice ahí, hermanos, otra característica que tenía la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, hermanos, fue puesta, dice, ¿dentro de qué? Dice ahí, hermanos, dentro del arca del pacto. Fue puesto dentro del arca del pacto. Y allí lo registra, hermanos, Deuteronomio capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo número 5. Démosle lectura, mire cómo dice. En aquel tiempo Jehová me dijo, dice Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y sube a mí, dice, ¿a dónde, hermanos? Al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás ¿a dónde? En el arca. Aquí hago un breve paréntesis. ¿Por qué es que existe, hermanos, en 2 partes del Pentateuco, ¿verdad? Porque es que existe, hermanos, en 2 partes del Pentateuco, hermanos, o de los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos, registradas los 10 mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, usted habrá de saber, hermanos, que en la primera vez que Dios le dio, hermanos, los 10 mandamientos a Moisés y al pueblo, hermanos, ¿qué hizo Moisés, hermanos, cuando bajó del monte y que vio al pueblo, hermanos, que se había ya, ¿en qué? Idolatrado? ¿Qué hizo, hermanos? Dice que él las quebró, hermanos. Por eso es que el Deuteronomio se le llama, hermanos, el libro de las repeticiones ¿de qué? De la ley de nuestro Dios. Porque Dios volvió a decirle a Moisés, hermanos, como está escrito allí, ¿verdad? Que, hermano, labrara otras 2 tablas de piedra y que volviera a qué, hermano, a subir al monte para volverlas a escribir. Pero Dios le dice a Moisés que se hiciera un arca de madera, hermanos, un arca de madera para ponerla ahí, miren, e hice un arca de madera, dice el 3, de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. El verso 4, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Qué dice ahí, hermanos? Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, y el día de la asamblea, y me la dio, ¿qué dice, hermanos? Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas, dice, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde dice ahí, hermanos? En el arca que había hecho, dentro del arca, hermanos, fue puesta dentro del arca del pacto. Ese hermanos, aspecto del cofrecito, ¿verdad? Ahí fueron puestos, habían 3 elementos, ahí están los 3 elementos. ¿Cuáles eran los 3 elementos que estaban dentro del arca del pacto, hermanos? Ahí estaban las tablas de la ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos. ¿Qué más estaban? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Y cuál es el otro elemento, hermanos? El maná, ¿verdad? Ahí están, hermanos, los 3 elementos que estaban ahí, hermanos, dentro del arca del pacto. Ahí estaban los 10 mandamientos. Vamos a ver el 5.º aspecto, hermanos, quinta característica. Y nos vamos a quedar con esta porque no nos va a alcanzar el tiempo si le empezara a detallar, porque son como 15 características que tiene. Pero, hermanos, hay otras que no las puedo tocar porque van a ser necesarias tocarlas el próximo sábado. Dice ahí, hermanos, la 5.ª característica son mandamientos, ¿qué dice ahí, hermanos? Eternos.
Son mandamientos eternos, hermanos, por ser establecidos y escritos por el eterno Dios y para el bien del hombre, hermanos. Escritos en tablas de piedra, denotando perpetuidad, y que nunca dejarían de ser, pues tienen el sello de, ¿qué dice ahí, hermanos? De la perfección. Salmo 19, el verso número 7, el salmista dice, ¿cómo dice, hermanos? La ley de Jehová es, ¿qué dice, hermanos? Perfecta. ¿Qué más dice, hermanos? Que hace sabio al pequeño, que hace, ¿qué dice, hermanos? Que hace volver el corazón de, ¿qué dice? Del hombre, de los hombres, hermanos. Entonces, hermanos, la ley de Dios es eterna. Y el salmista, en el Salmo número 117, hermanos, el verso número 7, el 111 y el verso número 7 y el verso número 8, hermanos, el salmista dice, las obras de su mano. Ya vimos, ¿quién escribió los 10 mandamientos, hermanos? Dios. ¿En qué los escribió? En tablas de piedra. Con la boca de su boca salieron esos 10 mandamientos. Y dice el salmista, dice ahí, hermanos, las obras de sus manos, ¿qué dice, hermanos? Son verdad, ¿y qué más dice? Y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados, dice, ¿qué, hermanos? Eternamente. ¿Y para cuánto tiempo, hermanos? Y para siempre. Hechos en verdad, ¿y qué dice, hermanos? Y en rectitud. Eternamente y para siempre. Los mandamientos de Dios son eternos, hermanos, porque vienen de Dios. Los escribe en tablas de piedra, hermanos. Y dice la palabra, hermanos, que la escritura, si nosotros revisamos allá en Éxodo, hermanos, ahí dice, hermanos, que esa escritura en las tablas de piedra, hermanos, no solo eran vistas de un rostro, sino que tenían visibilidad en ambos lados. O sea, que en cualquier lado que el hombre tomara, hermanos, las tablas, hermanos, ahí veía el qué, hermanos, plasmado los 10 mandamientos. Son eternos, denotando perpetuidad, denotando, hermanos, que iban a permanecer para siempre, hermanos, para siempre. Dice aquí, hermanos, aún a pesar, dice ahí, hermanos, que Moisés quebró las primeras tablas, Dios le manda que lave otras para que subiese al monte, para volvérselas a escribir, porque son eternas. En la primera vez, según Éxodo 34, del 1 al 3, hermanos, en la primera vez que Dios dio los 10 mandamientos, el pueblo escuchó la voz del Señor. En esta segunda vez, hermanos, cuando ya leíamos ahí en Deuteronomio, hermanos, que dice que lave las piedras, hermanos, en esa segunda vez, hermanos, dice ahí, hermanos, que solo Moisés fue el que presenció, hermanos, como Dios el que escribió, hermanos, escribió. Estoy explicando esto porque hay una pregunta ahí, hermanos, que dice de que quienes escucharon en primer lugar los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Quiénes escucharon? Y luego, ¿quién además escuchó la voz, verdad? Ahí fue, en la segunda vez, fue solamente ¿quién, hermanos? Moisés, el que presenció como Dios escribió, como dando a entender, hermanos. Esa parte a mí se me vino a la mente, hermanos. Se me vino a la mente, ¿verdad? En el momento cuando estaba escribiendo esto, ¿por qué en la segunda vez Dios no hace acto de presencia como lo hizo en la primera vez, hermano? Que dice que Él se posó, hermano, sobre el monte del Sinaí, hermano, y dice que el monte, ¿qué pasaba con el monte? Humeaba, hermanos, y dice que se estremecía, ¿verdad, hermanos? Con truenos, y qué más dice, y relámpagos, y voces, hermanos, ahí, hermanos. Pero en esta segunda vez, porque solo a Moisés, yo me hacía esa pregunta. Y yo logro entender, hermanos, de que la segunda vez, hermanos, queriendo dar a entender Dios, hermanos, que haría un trato personal ¿con quién? Con el hombre, a través de la gracia de ¿quién? De Cristo. Y eso lo vamos a explicar en la próxima lección. Porque ahora, hermanos, si bien es cierto, ¿verdad?, de que no estamos así, ¿verdad? Ahora el trato de la guarda de los mandamientos de Dios, hermano, es un trato ¿qué?
personal, hermanos, de conciencia. Cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por ponerlos por obra. Pero bien, cerramos este aspecto, hermanos, de la primera ley. Como estamos hablando de las dos leyes asociadas, hemos visto una, hermanos. ¿Y cuál es la otra ley, hermanos? ¿Cuál es la otra ley? ¿Ah? ¿Ya estudió la lección usted? ¿Cuál es la otra ley, hermanos? ¿Ah? La ley, hermanos, de los 10, perdón, la ley de Moisés. Por favor, déjenme leer. La ley de Moisés. Ahí dice la ley del libro o la ley de Moisés. Que también, hermanos, con características muy bien marcadas, hermanos, para no confundirnos en nuestra fe y no errar en nuestra fe en Dios. Características muy bien marcadas. La primera característica de esta ley, hermanos, de Moisés, escrita por quién, hermanos? ¿Por quién fue escrita esta ley, hermanos? Escrita por Moisés. Ahí dice, hermanos, Deuteronomio 31:9. ¿Cómo dice? Y escribió, ¿qué dice, hermanos? Moisés dice, ¿qué dice, hermanos? Esta ley dice. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Dice aquí en la escritura, hermanos, que esta ley del libro, hermanos, fue escrita ¿por qué, hermanos? Por Moisés. Escrita por Moisés. ¿En qué fue escrita? En el otro aspecto. Vamos a pasar ahí. En la otra parte. Escrita, hermanos, ¿en qué dice ahí? ¿Quién escribió los 10 mandamientos, hermanos? Vamos a ver, estamos poniendo cuidado. ¿Quién escribió los 10 mandamientos, hermanos? Dios. ¿En qué escribió Dios los 10 mandamientos, hermanos? En tablas de piedra. Y miren la ley del libro, ¿en qué fue escrito, hermanos? Escrita en un libro. En un libro. ¿Verdad que son bien diferentes, hermanos? Son bien distintas, hermanos. Son bien diferentes. Una fue escrita por Dios y la otra fue escrita por ¿quién, hermanos? Por el Dios. Perdón, por Moisés, ¿verdad? Una fue escrita por Dios y la otra fue escrita por Moisés, dice, y fue escrita en un libro. Deuteronomio 31:24. Ahí lo dice, hermanos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, dice, ¿en qué, hermanos? ¿En qué dice, hermanos? En un libro, ¿verdad? No puse ahí un libro abierto porque en aquel tiempo no eran libros así como estos, ¿verdad? Sino que eran, hermanos, ¿el qué? Eran rollos, así, que lo bañaban, lo enrollaban, así, eran rollos. Entonces fue escrita, hermanos, en un libro, dice ahí, ¿verdad? Allí dice, y cuando acabó Moisés de escribir, dice, las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. Se le llamaba a esta ley, hermanos, ley ceremonial. ¿Qué contenía esta ley? Dice, ley de los holocaustos, lo que veíamos en el trimestre pasado, hermanos, ley de las ofrendas de comidas, ley de las ofrendas por el pecado. ¿Qué más contenía esta ley, hermanos? Leyes de las ofrendas por las transgresiones, leyes de las ofrendas de paz, entre otras, hermanos, etc. Según, hermanos, se cuenta, hermanos, o los eruditos judíos, hermanos, han mencionado de que son 600, ¿cuántos dicen, hermanos? 603 preceptos o leyes, hermanos, que la nación de Israel tenía que estar sujeta, hermanos, a cada una de ellas, que fueron escritos, dice, en un libro, hermanos. Pasamos a la siguiente característica. La ley de los 10 mandamientos, hermanos, estaba en el arca. ¿A dónde estaba, hermanos? Dentro de qué dice, hermanos. Aquí estamos. Dentro del arca, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Pero la ley del libro, hermanos, ¿a dónde estaba? O la ley de Moisés, ¿a dónde estaba, hermanos? Era mantenida fuera del arca, dice, y estaba ¿a dónde? A un costado. Aquí ley ceremonial.